Dios sabe que nosotros venimos principalmente de un padre celestial, una figura paternal. Entonces, cuando el diablo viene y lastima al padre terrenal, te puedes imaginar cómo viene y debilita la carne de cada ser viviente. Yo no sé el motivo y el por qué mi hermano Héctor estaba lleno de espíritus inmundos, pero sí sé que tiene un plan y un propósito Dios, ¿verdad? Porque yo estuve llena de espíritus inmundos y Dios tenía un plan perfecto para mí. Afortunadamente Dios mandó también a una persona que yo bendigo cada que yo lo menciono, mi liberación. Bendigo a ese varón que vino hasta mi casa a liberarme y a pelear por mi vida, porque yo estaba cautiva completamente por Satanás y sus demonios. Y desde el momento que Dios me liberó, desde ese momento yo entendí que mi lucha no era contra carne ni sangre, que mi lucha era contra principados, gobernadores y huestes. Todos nosotros perdimos nuestra identidad, nuestra integridad, y perdimos en aquellos tiempos cuando no conocíamos a nuestro Dios. Perdimos el diseño perfecto de Jehová Dios. Yo se los predico mucho a todos los que vienen conmigo. Pero aún así el Señor me sigue mostrando que sigue habiendo ciertos yugos dentro de nosotros, ciertas áreas, todos algunos que estamos ya liberados. Hay áreas que todavía Dios necesita seguir cambiando, limpiando, purificando, redimiendo, porque el enemigo siempre va a buscar todas las estrategias y todas las formas de que nosotros seamos atrapados nuevamente por él, ¿verdad? Al estar yo hoy por la mañana hablando con el Padre que está en los cielos, el Señor me decía que era necesario que entendiéramos que hay todavía yugos en la carne que tienen que ser removidos de nosotros. El día de ayer yo tuve una lucha tremenda. Obviamente sé que el diablo está súper mega enojado, porque se pueden imaginar, o sea, ir a Los Cabos, luego ir con los niños. Allá cuando estaba con los niños eran muchísimos niños, eran 150 niños, la mayoría fueron liberados. En Los Cabos se levantaron 2 obras, iba a levantar una, se levantaron 2. Y el enemigo obviamente está enojado porque no quiere que el pueblo de Dios conozca el señorío y el poderío que Dios nos ha dado. Amén. Quiero que vayas ahí a Mateos 11:28. Mira lo que dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra bendita, Dios, que nos hace, Señor, descansar, Señor, y nos hace, Señor, ser libres, Señor. Tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Todos nosotros sabemos que cuando tú y yo venimos con Cristo, Él conoce todas tus aflicciones, Él conoce todos tus problemas, Él conoce todas tus necesidades, pero necesitamos ir a su presencia para que tú y yo le pidamos a Él que venga y sane nuestras heridas, sane nuestras áreas que están siendo afectadas, porque es necesario que nosotros nos conectemos con el Padre que está en los cielos, para que Él venga a tu presencia y Él pueda sanar todas sus heridas. Dice: venid a mí todos los que estáis cansados. Yo creo que muchos de nosotros llegamos cansados a la presencia de Dios, asqueados de tanta cosa, de tanta inmundicia, asqueados de tanto ataque de tantas personas, ¿verdad? Asqueados de comportarnos aún nosotros de una manera incorrecta, ¿verdad? Que muchas veces nos provocaban a ira, nos provocaban a enojo, nos provocaban a estar peleando, y caíamos en la misma situación de aquellas otras personas. Cuando no éramos nosotros provocando a una persona, nos provocaban otras personas. ¿Cuántos saben esto? Y esto ocurre en la vida de nosotros cuando no vivimos en Cristo. Aún te puedo decir que todavía podemos seguir batallando con esta área, porque yo sigo batallando en esta área. A veces no tengo la paciencia, porque es lidiar con tantísima gente, es lidiar
o sea, con tantas cosas en este mundo, porque está en la presencia de Dios y haciendo su voluntad, sobre todo. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, al diablo no le agrada. Entonces él trata siempre de distorsionarnos y de hacernos pecar de tal manera que él sabe que cuando nosotros pecamos, el amor de Cristo se aparta de nosotros. Al diablo no le importa de qué tamaño sea tu pecado, no le importa de qué tamaño tú estés faltando, ¿verdad?, al Señor. Él sabe que con un pecado cualquiera nos va a hacer que se aparte nuestro Dios de nosotros. Quiero decirte que es un yugo. ¿Alguien sabe aquí qué es un yugo? Bueno, un yugo es semejante al dominio, esclavitud, sujeción, tiranía, cargas, pesos, ataduras, prisiones y opresiones. Cuando hay un yugo en nosotros, ese yugo nos oprime de tal manera, mis hermanos, que muchas veces, sin saber cómo nosotros lidiar y cómo sacar esos yugos de nosotros, nos llevan tanto a estar tan oprimidos que muchas veces los mismos espíritus inmundos que hay dentro de nosotros nos llevan a pensar a quitarnos la vida, ¿verdad? Nos llevan a pensar que no tiene ningún sentido vivir, que no tiene ningún sentido seguir adelante en este mundo, porque las cosas están de peor en peor. La hermana está dando un testimonio donde ella dice que tienen 3 años batallando por sus finanzas. Entonces este es un yugo ¿de qué? De pobreza. Este es un yugo de miseria. Este es un yugo en el cual Satanás ahí los quiere tener oprimidos, haciéndolos creer que tienen que andar mendigando, ¿verdad? Ese yugo tiene que ser quitado de ellos, porque la palabra de Dios nos dice que nuestro Padre que está en los cielos nos da conforme a sus riquezas. Si tú sabes que Dios es dueño de todo el mundo y todas las cosas que habitan aquí adentro, dice que es dueño del oro y la plata. Ninguno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos por qué andar mendigando ni por qué andar batallando por finanzas, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos sanos, sobre todo cuando tenemos fuerzas, sobre todo cuando somos personas inteligentes, porque Dios nos hizo inteligentes y nos capacitó para poder hacer cosas mayores. ¿Amén? Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y sabemos que tenemos que pelear la buena batalla, mis hermanos. Los yugos que nos ocupan en nuestra vida, en nuestro diario vivir, necesitamos que el Espíritu de Dios vaya a esos yugos donde están presentes en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, en nuestro corazón, y puede estar inclusive en algún órgano, puede estar inclusive en nuestra sangre, porque también hay yugos de enfermedades. No sé si sabes esto, ¿verdad? Pero hay yugos de enfermedades que tienen que ser quitados de tu vida, y tú tienes que saber que esos yugos solamente el Espíritu Santo de Dios los quita, ¿verdad? Los espíritus inmundos intentan y tratan siempre destruirnos de tal manera para tenernos siempre ocupados en el dolor, siempre ocupados en la desesperación, siempre ocupados en estar hablando cosas negativas, en estar hablando palabras de maldición, en estarnos quejando continuamente. Y ese es el plan de Satanás, que tú y yo siempre estemos quejándonos y que siempre estemos pensando que todo nos está yendo mal, cuando nuestro Dios quiere que tú pienses todo lo contrario, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Pero tenemos que tomar la posesión que Dios nos ha dado como hijos de Él. Mientras tú no tomes ese lugar como hijo e hija de Dios, el diablo va a saber que tú estás tan apartado y que tú realmente no has creído que eres hija e hijo del Dios Todopoderoso. El diablo nos conoce de tal manera que él sabía de antemano que si el Espíritu de Dios ponía palabra dentro de mi boca, el hermano Héctor iba a ser liberado. Pero quiero decirte algo bien interesante que pasa cuando tú estás ministrando por teléfono a una persona endemoniada. Es tan interesante saber que el diablo, o sea, él quiere siempre limitar y quiere siempre intimidar a los siervos ungidos de Jehová Dios.
Por eso tú tienes que estar siempre continuamente sabiendo la posición en la cual tú te encuentras. La palabra de Dios nos dice muy claramente que solamente los valientes arrebatamos los reinos de los cielos. Y ciertamente sí te puedo decir que en el momento que la hermana me estaba diciendo es que yo tengo miedo, porque me dijo tengo miedo, no temor. Es que yo tengo miedo, me dijo. Que usted en el momento empiece a hablar de la palabra de Dios, dijo mi esposo, se va a poner muy mal, dijo. E inclusive ha estado amenazando lo que está dentro de él, que nos va a matar. Nosotros sabemos que el diablo no nos puede matar si Dios no se lo permite. Todo está sujeto a la voluntad de Dios y todo está movido por Dios. Nada en este mundo puede hacer el enemigo sin la voluntad de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que tener esa seguridad de que si Dios está contigo, ¿quién contra de ti? Tenemos que arrebatarle al diablo todo lo que nos ha robado, mis hermanos. Muchas de las veces hay cristianos que desafortunadamente no quieren mover, ¿verdad?, lo que es el mundo espiritual, ni quieren darse cuenta que realmente estamos en una guerra continua todos los días. Triste la realidad, hay muchos cristianos que ahorita ya están en un hospital psiquiátrico porque sus pastores desafortunadamente no pudieron pelear la buena batalla. Si la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores, y nos está enseñando el Señor que ninguna batalla vamos a perder, obviamente tienes que padecer y sufrir y pelear y cansarte, porque te vas a cansar y vas a tener luchas contra el enemigo, ¿verdad? Porque estamos en una guerra espiritual. Pero sabemos que siempre Dios nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Dios nos dice que nos da fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? Y tú tienes que saber que las fuerzas esas tienen que estar en ti. Porque si tú vas a ministrar a una persona que está, o sea, oprimida por las tinieblas, y la vas y la ministras toda débil o todo débil, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te va a cansar y no vas a poder lograr el objetivo del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Dios conoce las áreas débiles de nosotros y conoce nuestras necesidades, y Él nunca nos va a dejar desamparados cuando nosotros clamamos a Él. Su palabra dice: clama a mí, yo te responderé, pídeme y yo te daré. Tenemos que saber que nuestro Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas y que tiene que Él tomar toda nuestra carne para poder ir a libertar al cautivo. Ese ministerio es muy grande, ese ministerio es muy hermoso. Este ministerio es bien poderoso, pero tenemos que entender que para que nosotros podamos libertar a un cautivo necesitamos estar en santidad. Yo no podía venir aquí al púlpito a ponerme a predicar la palabra de Dios sin antes pedir perdón delante de ustedes. Ya había pedido perdón en mi casa porque tuve una contienda pequeña, ¿verdad? Pero aún con esa contienda pequeña yo tengo que presentar mi pecado delante de Dios y mi pecado delante de todos ustedes. Yo no ando imitando a ningún pastor, no ando imitando a ninguna pastora. Yo solamente sé que yo tengo una relación con Dios y que yo escuché la voz de Dios y me dijo: el día que tú te subas a un púlpito en pecado, yo te mato. Porque en los tiempos esos ahora el Señor está llamando a muchos cristianos, muchos pastores. Y hemos estado mirando que muchos pastores están muriendo arriba del púlpito. Y están muriendo porque se están levantando, se están subiendo en pecado. El Señor no puede ser burlado, mis hermanos. Nosotros no podemos ignorar que Dios dice que no puede ser burlado. ¿De quién me puedo yo esconder? Me puedo esconder de ustedes, pero no de Dios. Él conoce todo lo que yo hago, y Él conoce todo cómo yo me muevo. Y el diablo también conoce cómo yo me muevo y cómo yo estoy. Cuando tú y yo abrimos una pequeña puerta, obviamente el espíritu inmundo dice que va a regresar, y puede regresar. El espíritu de inmundicia, el espíritu de ira, de enojo, de pleitos, de contiendas, esos son yugos que ya salieron, pero pueden volver nuevamente a nosotros. Porque un cristiano sigue peleando, porque obviamente se descuida. Porque un cristiano puede volver a ser tomado por un espíritu inmundo, porque obviamente se descuida, ¿verdad? Porque tenemos que estar continuamente bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el enemigo es bien astuto, y cuando hay una victoria, cuando siempre Dios hace algo extraordinario y hay una victoria,
puede utilizar a la persona que más tú amas y a la persona que más te ama. Y a veces no podemos nosotros detener esto que ocurre porque te agarra desprevenido, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Tenemos que vivir el Evangelio tal como Dios lo manda. El Señor nos da mucha palabra en su palabra y nos enseña realmente todas las cosas que tenemos que hacer. Decía la hermana, yo no sé cómo leer la Biblia. No necesitas saber cómo la leerla, solamente necesitas decirle al Espíritu Santo que te la revele y que te enseñe, porque la palabra de Dios nos dice que Él es nuestro maestro, mis hermanos. Yo no sé leer, pero y aún así, sin saber yo leer, yo sé que el Espíritu Santo de Dios hace cosas grandes a través de mí. O sea, el Señor va a agarrar al tartamudo, va a agarrar al más ignorante, al que nunca estudió, porque Él no quiere que nadie se gloríe, porque la gloria es de Él. Hay gente que a mí me critica que porque yo no sé leer, que porque yo estoy leyendo y cambio las palabras. Bueno, se pongan a orar por mí, ¿verdad? Para que el Señor me dé una forma de leer perfecta. Si Dios todo lo hizo perfecto, pero ¿por qué Dios permite que yo a veces me equivoque cuando yo estoy leyendo? Para que no vean que yo soy tan perfecta, porque yo no soy perfecta, el perfecto es Él. Pero cuando Él me toma y cuando Él habla a través de mi boca, nadie puede detener al Señor, amén. Si tú y yo estamos viviendo el Evangelio como Dios manda, el Señor te va a empezar a quitar todos los yugos que están dentro de ti, porque todavía hay maldiciones generacionales que en alguna etapa de nuestra vida vinieron y tomaron lugar. Probablemente hay todavía personas cristianas que están padeciendo y sufriendo con este tipo de yugos. Ellos ocupan nuestra vida cuando nosotros no tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestros padres se equivocaron y quizá tú también te equivocaste si yo me equivoqué antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y les pusimos algunos yugos a nuestros hijos y familiares. Y algunas personas pueden decir, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué se me metió un espíritu inmundo? Si yo no hice nada, si yo no provoqué nada, si yo me porto bien, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo, yo le preguntaba, ¿cuáles son tus derechos legales? Me decía, no tengo ningún derecho legal, pero yo estoy aquí adentro de él y lo voy a matar y te lo voy a entregar en pedacitos. Porque tú no puedes entregármelo en pedacitos porque no te pertenece. Él decidió recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aleluya. Desde el momento que él confesó con su boca que iba a dejar a Jesucristo entrar a su corazón, y lo iba a dejar que entrara para que fuera su protector y su defensor, él hizo un pacto, y todos nosotros hicimos un pacto, y ese pacto quedó grabado en el corazón de Dios. Entonces, cuando tú le repites al diablo y le haces entender que ya no le pertenece esa vida, ¿verdad? No lo puede matar, porque hay un pacto, hay un sello que nadie lo puede quitar. Ese sello nadie lo puede quitar, porque eso ya nosotros lo pusimos en las manos de Dios, el corazón de nosotros, y nadie puede tocar esta carne. Nos puede lastimar, nos puede golpear, nos puede herir con una enfermedad así, por causa del pecado de los padres, porque escrito está. Pero no nos puede matar nomás porque a él se le place. Por eso es que es bien importante que nosotros vayamos a las maldiciones generacionales de tercera, cuarta y quinta generación. Los espíritus, ellos se dan información, el por qué están obrando dentro del cuerpo de una persona. Me decían los espíritus que él no había pecado, que él no había hecho nada, pero que ellos tenían derecho de estar dentro de él. Cuando ellos me decían esto, obviamente yo me iba a la tercera, cuarta y quinta generación, porque ni tú ni yo sabemos lo que nuestros padres hicieron en el pasado, ¿verdad que no sabemos? Algunas cosas conocimos de nuestros padres y supimos que nuestros padres hicieron algunas cosas, pero no todas las cosas.
Ahora te hablo de los abuelos que son padres de nuestros padres, pues mucho menos, ¿verdad? Porque en primer lugar muchos de ellos ya estaban muertos. Y si nos vamos a más generaciones, obviamente ni tú ni yo sabemos que tantas cosas hicieron nuestros padres, abuelos y tatarabuelos y bisabuelos. Pero el Padre que está en los cielos sí lo sabe, y también Satanás lo sabe. Y es ahí donde él se agarra el derecho legal para hacernos daño y lastimarnos, ¿verdad? Aunque somos escogidos y elegidos por nuestro Padre que está en los cielos, porque él dice que no quiere que ninguna alma de nosotros se pierda, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios es el que pelea por nosotros y el que nos reclama, mis hermanos. Si tú y yo estamos aquí y conocemos ahora la verdad y nos está haciendo la verdad libre, es porque Dios a ti y a mí nos escogió, porque Él tiene un plan perfecto para nosotros. Y si nos permite padecer y sufrir y llevar algunas tribulaciones, es porque en medio de las tribulaciones nosotros aprendemos que sí hay un mundo espiritual, que sí hay una tiniebla en la cual tenemos que empezar a pelear. Los espíritus inmundos toman los caminos equivocados de nuestros padres, y cuando ellos están en los caminos equivocados vienen y toman lugar en el cuerpo. Y esos espíritus inmundos empiezan a habitar en las espaldas y en los hombros. Yo no sé si en otra ocasión, cuando tú te sentiste que estabas oprimido, en algunas ocasiones sentías mucha opresión en el cerebro y en los hombros. Por lo regular, siempre cuando una persona es liberada se le pregunta cómo te sientes, y la clave es cuando nos dicen ligeritos. Me siento ligerito. Eso es una clave que a mí me hace saber que la persona ya realmente fue libre. ¿Sabes por qué se sienten ligeritos? Porque los espíritus inmundos vienen y habitan y se cuelgan aquí en los hombros y se empiezan a esconder en la columna vertebral. Esa es una de las partes donde ellos se esconden. Por eso es que hay mucha enfermedad en la columna vertebral en muchas personas. Y los médicos dicen que es porque tienen un disco desviado. O sea, ellos diagnostican realmente lo que ven, pero no se dan cuenta en lo espiritual. Hemos visto que muchos espíritus inmundos, cuando ponemos nuestras manos en la columna vertebral, es más común que ellos salgan, pero inmediatamente, porque se queman. Cuando tú tocas a una persona y estás llena de la unción de Dios, el fuego que sale por tu mano quema todos esos espíritus inmundos. Son yugos que están ahí en la columna vertebral, oprimiendo la carne, oprimiendo los huesos. Hay yugos de enfermedades de artritis. Ese yugo de artritis es doloroso. Hemos conocido infinidad de personas con artritis que están continuamente de día y de noche padeciendo y sufriendo dolores, mis hermanos. Y si no padecen tanto dolores, porque están completamente ya adictos a fármacos. Pero algunos fármacos te lastiman tus órganos, tu hígado, ¿verdad? O sea que de una forma o de otra el enemigo va a tratar de lastimar y de herir el cuerpo del ser humano, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Nuestros padres desafortunadamente tomaron caminos equivocados, mis hermanos, y todo eso esos errores que ellos cometieron, muchos de los errores vinieron a recaer sobre nosotros. Por eso es que nosotros fuimos víctimas del enemigo, y él vino y se cobró de tal manera que desafortunadamente nosotros tuvimos que padecer años, algunos de nosotros, ¿verdad? Yo estuve 43 años prisionera en esclavitud, con yugos y con espíritus inmundos que gobernaban mi vida. Desde el vientre de mi madre, ahora entiendo que yo fui una niña rechazada, una niña propensa a ser abortada, y eso me había afectado. ¿Sabes qué pasa cuando tú fuiste una persona que tus padres quizá te quisieron abortar? Entró un espíritu de rechazo, y ese espíritu de rechazo sigue habitando en la persona si no ha sido liberada desde el vientre de la madre. Y esto ocurre por lo regular, yo creo que en el 80% de seres humanos.
Porque cuando el enemigo mira que una criatura va a nacer y mira la luz del Espíritu de Dios en ellos, empieza a atacar a los padres para que los padres empiecen a maldecir y empiecen a profetizar sobre de la criatura. Esto está ocurriendo de tal manera que muchas personas ahora se sienten tan rechazadas y no pueden establecerse y no pueden estar estables en un solo lugar para poder llevar a cabo la misión que Dios les dio. Algunos niños que estuvieron en el vientre de la madre, sus padres fueron drogadictos, alcohólicos, sus padres tenían amargura, enojo, iras, y todas estas cosas fueron llenadas en la criatura, y esto les ocasionó un yugo. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nosotros pidamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor dice en su palabra que tenemos que nacer de nuevo. Para que tú y yo nazcamos de nuevo, necesitamos que el Espíritu de Dios nos lleve hasta el vientre de nuestra madre y nos limpie esa sangre sucia en la cual nosotros nacimos. Porque esa sangre, dice que esa sangre cuando nosotros salimos era sangre contaminada. ¿Contaminada con qué, mis hermanos? Puede ser con lujuria, lascivia, ¿verdad? Pornografía, odio, rencor, resentimiento, todas esas cosas que vienen arrastrando los seres humanos, ¿verdad? Que vienen y depositan esa sangre contaminada a los hijos. Y esa sangre tiene que ser quitada para que nosotros volvamos a nacer de nuevo y podamos adquirir la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las formas donde nosotros empezamos a reconocer de dónde venimos y de quiénes somos. Nuestro cuerpo tiene que ser lavado con la sangre de Cristo, y nuestro cuerpo tiene que ser cortado del cordón umbilical de nuestro padre y de nuestra madre para conectarnos con el Padre Celestial, ya que desde antes de la fundación del mundo el Señor nos dice que Él ya nos había escogido, ¿verdad? Nosotros, antes de que estuviéramos en el camino del Señor, el Señor, antes de que llegáramos aquí a la tierra, Él nos escogió y nos apartó para Él. Pero desafortunadamente, por los errores de nuestros padres, estábamos apartados del amor de Dios. Afortunadamente ahora estamos en los caminos verdaderos y estamos mirando que Dios, en el proceso de nuestra vida, el Señor sigue limpiando, nos sigue purificando, nos sigue redimiendo. Porque te puedes imaginar, desde el momento que estábamos en el vientre, ya estábamos siendo saeteados, ya estábamos siendo maltratados, lastimados, heridos. Y en cada proceso de nuestras vidas, muchas personas nos maldijeron y esas maldiciones llegaron a ser yugo dentro de nosotros. Quiero que vayamos a Mateo 23:4. Y mira lo que dice la palabra de Dios. 23:4. Ata cargas pesadas y difíciles de llevar, y las pones sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí es donde yo les estoy hablando que cuando vienen yugos, el enemigo viene y ata cargas pesadas, difíciles de llevar, dice, y las pone sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverse. Los espíritus inmundos no los puedes mover ni con un dedo, no los puedes mover con nada. El único que puede mover a esos espíritus inmundos es el Espíritu de Dios, que es al único que le obedece, es al único que puede Él, ordenarles que ellos salgan y que deshabiten el cuerpo de nosotros. Desafortunadamente hay muchos pastores que no han sabido que la palabra de Dios dice que los pastores mismos tenemos que liberar y tenemos que sanar a los enfermos, liberar al cautivo y sanar a los enfermos. ¿De qué me serviría a mí solamente estar predicándoles la palabra de Dios si no hay ningún cambio en cada vida? Si no hay
una vida diferente en cada uno de nosotros. De nada serviría que yo te esté hablando de la palabra si no hay cambios. Por eso dice que la palabra de Dios, que la palabra te da vida, que la palabra te redime, que la palabra te libera, que la palabra te sana, porque la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Lamentación 1:14. Si estás ahí, luego la vista un poquito borrosa. Él ha atado con sus manos el yugo de mis rebeliones. Ataduras ha echado sobre mi cuello y ha debilitado mis fuerzas. El Señor me ha entregado en manos contra las cuales no podré levantarme. Aquí habla la palabra de Dios que el Señor viene y nos desata, mis hermanos. Nos desata de toda atadura, de todo yugo. Nosotros tenemos que entender que por causa de la rebelión, el pecado y la iniquidad de nuestros padres, nosotros venimos a ser afectados y dañados por esas causas. Aún nosotros, cuando no conocimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros hicimos cosas indebidas, que es necesario que ahora tú y yo cortemos y rompamos esas cadenas, porque nosotros tenemos que saber que cuando el enemigo viene y toma derecho legal, es porque algo realmente tiene él algún derecho legal. Es porque realmente él sabe que no han sido rotas esas cadenas. Él sabe cuando tú y yo no hemos cortado esas maldiciones, no hemos pedido perdón por nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y bisabuelos. Nosotros cuando éramos bebés no queríamos nacer con todos estos yugos. No queríamos nacer con todos estos resultados de impureza. Ni queríamos tampoco, heredar todas las maldiciones de nuestros padres, mis hermanos. Porque yo quería heredar una enfermedad maligna. Yo siempre les he dicho que cuando a mí me dijeron que yo tenía un diabetes, que porque la estaba heredando de mi madre, yo inmediatamente le dije al médico: yo no quiero esa herencia. ¿Para qué quiero yo esa herencia? Si yo hubiera aceptado esa herencia, quiero decirte que en el momento esa enfermedad se hubiera adueñado de mi cuerpo, se hubiera adueñado al instante de mi sangre. Por eso es que es bien importante que tú tienes que negarte a todas las maldiciones generacionales, porque tú ya fuiste redimido, tú ya fuiste perdonado, tú ya tienes que saber que por las llagas de Jesús tú ya eres curado. Dios quiere que vivamos bien, que vivamos en plenitud, mis hermanos, no que vivamos en derrota, no que vivamos bajo la voluntad del diablo en esclavitud. Él quiere que vivamos en la perfecta voluntad de Él. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Que vivamos en paz, en tranquilidad, en gozo, en alegría, que vivamos en victoria. Ciertamente dice el Señor que en el mundo tendríamos aflicciones, pero dice el Señor que ya venció al mundo. Cuando tú entiendes que Dios ya venció al mundo, tú vas a pelear y le vas a reclamar al diablo y le vas a decir: Dios ya te venció. No importa lo que el diablo te diga, porque él te va a susurrar y te va a hablar y te va a decir todo lo contrario para intimidarte, para hacerte creer que tú no tienes el poder que Dios te dice que tienes. Pero lo podemos ver aquellos que hemos creído en el Señor y que hemos creído que aún cuando tú hablas la palabra se hace hecha. Porque cuando tú declaras una palabra, la palabra tiene que hacerse hecha. Porque Dios te dio poder y autoridad en tu boca, en tu palabra. Y la palabra tiene que hacerse hecha. Pero tienes que tener fe y tienes que saber que es Dios el que te está respaldando. Ahora, nuestra boca es para bendecir o para maldecir. Nosotros tenemos que saber que tenemos que bendecir, pero también podemos maldecir, ¿verdad? Porque cuando un espíritu inmundo sigue dentro de una persona, también maldice. Y tenemos que quitar ese yugo, porque cuando nuestros padres nos maldijeron, ese yugo se quedó. ¿Cuántos de nosotros en otros tiempos, sin conocer a Dios, llegamos a maldecir a nuestros hijos? Llegamos a maldecir a algún familiar, a una hermana, a un hermano,
porque no sabíamos cómo era bendecir. Porque ¿qué nos enseñaron en casa, mis hermanos? Muchos de nosotros aprendimos palabras obscenas. Y esas palabras salían por nuestras bocas porque entraron por nuestros oídos y se quedaron grabadas en nuestra mente. Y eso quiere decir que había un yugo de maldición que salía por nuestras bocas para maldecir. Pero ahora que sabemos que ya no podemos maldecir porque Dios nos trajo para bendecir, somos vasijas de honra, no de deshonra, mis hermanos. Vayamos a Isaías 10:27, por favor. ¿Estás ahí? Dice: acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido, mi ungido. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Señor puso palabra en mi boca y yo le reprendí a los espíritus inmundos que había en el hermano y todos los espíritus inmundos, donde quiera que Dios me manda a reprender? Cuando el Espíritu de Dios te usa y pone palabra en tu boca, dice que la unción quema todo yugo. La unción quema todo yugo. Nosotros, como siervos ungidos de Jehová Dios, tenemos que entender que la palabra que sale por tu boca tiene que salir con unción. Porque la unción del Espíritu Santo es la que quema todo el yugo. El Señor es el que quiere continuamente quitar todo yugo que esté en tus hombros, y quiere quitar todo yugo que esté en tu cerviz. Y todo yugo tiene que ser podrido por la mano del Señor, por la unción del Señor. El yugo simboliza sujeción y esclavitud. Te puedes dar cuenta, puede vivir una persona completamente esclavizada y sujeta a todo yugo si no viene el Espíritu de Dios y lo sana y lo libera. Algo que está sobre nuestro cuerpo en el mundo espiritual, que está sobre tus hombros y que no puedes quitarlo si no es por la voluntad de Dios. ¿Por qué muchos llevan tantos años llenos de espíritus inmundos, llenos de yugos en sus hombros? Cristianos y no cristianos no se han dado cuenta que es necesario que el Espíritu de Jehová Dios los lleve a libertarlos de cada yugo, de cada espíritu inmundo que ha gobernado la vida de ellos. Se siente un peso tan pesado en las espaldas, mis hermanos, y yo te puedo asegurar que hay personas que van a identificar eso y se van a dar cuenta. Ahora que estoy hablando de eso, se darán cuenta que por causa de los yugos que están en las espaldas, se van a dar cuenta que hay espíritus inmundos. Que obviamente ellos tienen que ir a la presencia de Dios para pedir al Padre que quite todo ese yugo para que ellos puedan descansar. Porque el único que puede hacernos descansar es el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios revela lo que hay en cada persona, Él puede quitar cualquier yugo, no importa de qué tamaño sea, no importa cuánto tiempo tenga. Porque entre más tiempo tenga el yugo, mis hermanos, es más doloroso, es más, oprime más a la persona. Isaías 58:6. Amén. Dice Isaías 58:6: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. El Señor nos ha mandado a que nosotros vayamos a desatar, vayamos a liberar
vayamos a quitar bajo el Espíritu Santo de Dios, quitar todo yugo, quitar toda opresión, quitar toda carga. Un siervo de Dios que está lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios puede libertar a cualquier persona que esté oprimida por espíritus inmundos. Tenemos que remover nosotros los siervos de Dios. No puedes limitar al Espíritu Santo de Dios, ni mucho menos puedes tener miedo. No puedes dejar empezado lo que Dios te puso que terminaras. Cuando tú empiezas a ministrar a una persona, tú tienes que terminar la obra que Dios te mandó a hacer. No importa cuánto tiempo te tardes, pero tú tienes que lograr el objetivo de Dios. Porque el Señor quiere que tú y yo seamos libres completamente. No podemos limitar al Espíritu Santo de Dios. Él es tan grande y Él te ha dado tanto potencial y tanto poder que Él quiere que tú veas sus grandezas y veas cómo Él puede libertar a cualquier persona. Porque hay tantas personas en los hospitales psiquiátricos, cristianos que son hijos de pastores. Hace tiempo estuve ministrando a un hijo de unos hermanos que tenía esquizofrenia. La esquizofrenia son múltiples personalidades, múltiples demonios, para que me entiendas. Hay muchos demonios de agresividad, de violencia, de homicidio. Espíritus que atormentan la carne de la persona y atormentan alrededor de sus familiares. Parecía como que era difícil ministrar a esta persona. Para la carne es difícil, pero para el Espíritu Santo de Dios no es difícil. Por eso cuando tú vayas a ministrar a alguien, nunca vayas en la carne. Tú tienes que ir en el Espíritu de Dios. Esta persona que fue liberada estaba congregándose con sus padres y sus hermanos en una iglesia. Y lo mismo que pasó y ocurrió con la hermana y el hermano Héctor, de que los pastores no pudieron ayudar a este siervo. Ahora es un gran siervo de Dios, ahora predica la palabra de Dios este muchacho, ahora está en la alabanza este muchacho. Pero los pastores que tenían ellos no podían libertar a este muchacho de esquizofrenia. Y de hecho el pastor tenía un hijo que tenía esquizofrenia y lo tenía en un hospital psiquiátrico. Y le daba el consejo a estos hermanos que metieran también a su hijo al hospital psiquiátrico, porque era lo mejor. Obviamente para Satanás es lo mejor, ¿verdad?, que los hijos de Dios estén encerrados y encarcelados. Pero quiero decirte, nuestro Dios no nos quiere tener encarcelados, ni nos quiere tener acorralados. El Señor ya nos dio la libertad en la cruz del Calvario y nos dio su sangre preciosa para redimirnos y limpiarnos. Por eso es que tú y yo tenemos que pelear la buena batalla, mis hermanos. No podemos quedarnos estancados, atorados. No podemos quedarnos quietos esperando a ver qué más va a pasar. Entre más te tardas en ser liberado, más hacen nido los espíritus inmundos dentro de la persona. Una persona que te desea mal, si tú no estás alerta, esa palabra que te lanza para mal, si tú no estás cubierto con la sangre de Cristo, esa palabra te puede hacer daño. Tienes que saber que tienes que contrarrestar toda palabra de maldición que te lanza. La tienes que contrarrestar y la tienes que anular y cancelar. Así es de que si tus padres en alguna ocasión te maldijeron, si alguna persona te maldijo en la escuela, en tu trabajo, si alguna persona, o sea, algún esposo o esposa que ya te divorciaste de ella o de él, te maldijo, tú tienes que cancelar todo esto, porque quedaron yugos dentro de ti. Y esos yugos tarde que temprano se van a manifestar, y por causa de que no han salido de ti, puedes estar afectando a esa persona, puedes estar afectando a varias personas que están a tu alrededor. Hay personas que vivieron muy bien en su hogar y estuvieron muy bien,
pero se toparon con personas malvadas en el mundo que las hicieron sentir mal y las humillaron, las despreciaron, las lastimaron, las hirieron. Y ya no fue por medio de los familiares, ya no fue por medio de los padres, fue quizá por medio de una hermana, de un hermano, de una hermana, o por medio de una amistad, o por medio de una persona, una pareja, que dañó y afectó a la persona. Y esa persona después empieza a manifestar todo el daño que se le hizo y lo manifiesta con las personas que están a su alrededor. Nunca desees un mal para nadie, siempre deseales un bien, porque todo aquel que desea un mal se le regresa. Todo aquel que desea un mal y todo aquel que maldice se le regresa, porque Dios no nos ha mandado a maldecir, nos ha mandado a bendecir. Todos nosotros tenemos que hablar como Cristo nos manda a hablar. El Señor nos dice que seamos a imagen y semejanza como Él y que tomemos el ejemplo de Él. Si tú y yo maldecimos en otros tiempos y se nos olvidó pedir perdón, tenemos que pedir perdón, mis hermanos. Muchas personas dicen: yo ya pedí perdón, y no han pedido perdón. Muchas personas dicen: yo ya perdoné, pero no han perdonado realmente. Tenemos que saber que tenemos que ser de veras leales, y tenemos que ser, honestos, porque muchas veces por esconder el pecado podemos perder nuestras bendiciones. El Señor nos manda a amarnos los unos a los otros, y nos manda a que nosotros estemos orando los unos por los otros. No podemos estar bajo opresión y bajo el dominio de Satanás ya, porque tú tienes que ser dominado y tú tienes que ser llevado por la palabra de Dios hacia donde Dios tiene ya preparado para ti. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo ya somos escogidos y apartados para Él. Dios nos está mandando a que rompamos todos los yugos, y nos está mandando a que rompamos todos los caminos del pasado. Identifiquemos todo lo que nos está afectando en nuestras vidas, como en el caso de la pobreza. ¿Por qué? Porque estás viviendo pobreza. ¿Por qué estás teniendo accidentes? ¿Por qué tienes una enfermedad? ¿De dónde se viene a manifestar esto en tu vida? Tienes que saber que hay tanto poder en tu boca, y que si tú sigues diciendo: pobre soy, pobre de mí. Dice el Señor que el que sea pobre diga: rico soy. Se empieza a declarar las cosas todo lo contrario, para que las cosas empiecen a operar como Dios te manda. El enfermo diga: sano soy, sano soy. Porque cuando tú dices: yo soy sano, te vas a sanar, porque lo estás declarando bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Todo dolor que se te quiera manifestar lo puedes secar y lo puedes ordenar que se vaya de ti. Tienes que experimentar el poderío y el señorío que Dios te ha dado. No te puedes limitar a nada. Tienes que mirar la grandeza que Dios te ha dado en tu boca, el poder tan grande que Dios te ha dado en tu boca. Me decía la hermana que cuando yo hablé con ella le pasé mucha energía. No es que le pasé energía, es que el Espíritu de Dios, en el momento cuando le hablé yo, el Espíritu de Dios le hizo entender que no podía tener miedo, porque el miedo le estaba limitando para pelear por su esposo. La palabra de Dios nos dice que la serpiente nos iba a morder el calcañar, le íbamos a pisar la cabeza a la serpiente. También la palabra de Dios dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre. ¿Por qué Dios nos puso como ayuda idónea del hombre? ¿Será que nosotros somos más valientes que el hombre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios nos puso en esa posición? Yo no sé si te has preguntado esto. ¿Sabes que todo ser viviente
viene del hombre, o sea, viene primeramente del hombre, del esperma, pero nosotros somos criados y formados por la mujer. O sea, dentro de la mujer el Padre que está en los cielos viene y empieza a formar al bebé. Entonces nosotros estamos, en pocas palabras, protegiendo con nuestro cuerpo a ese bebé que Dios está formando. Y es de la misma manera que Dios empieza a mostrarnos el diseño, que nosotros, sin darnos cuenta, tenemos que proteger a nuestros maridos, tenemos que proteger a nuestros hijos. Y el marido tiene que ser la cabeza, pero nosotros tenemos que estar peleando por ellos. Nosotros tenemos que estar cubriéndolos, tenemos que estar orando por ellos. Y eso es tan interesante cuando tú tomas esa posición de estar intercediendo por tus esposos, por tu esposo y por tus hijos, porque la mujer es la que tiene la espada en sus manos y es la que le corta la cabeza al diablo. Si te das cuenta, los pastores casi no quieren meterse en lo que es la guerra espiritual, y por lo regular la mujer es la que siempre anda peleando contra las tinieblas, porque Dios nos dio esa posición de guerreras. Dios nos dio esa posición de valientes. Cuando nuestros hijos son atacados en el mundo, inmediatamente la madre va corriendo a defender a los hijos, ¿sí o no? El padre a veces como que se queda pasivo, sí le da coraje y todo, pero la mujer es la valiente, es la que va. Oye, ¿sabes que no me toques a mi hijo? Hasta regañamos a los niños, ¿verdad?, que están tocando a nuestros hijos, ¿verdad? Y no sea una persona adulta, porque olvídense, o sea, yo era pero bien leona. No me toques a mis hijos. Y así es como Dios nos formó, valientes, valientes y esforzadas. Y tenemos que tomar esa posición como guerreras, pelear la buena batalla, sabiendo que Dios nos ha dado tanto poder y tanta autoridad. Nosotros, cuando estábamos embarazadas, nadie nos enseñó a bendecir al fruto de nuestro vientre, sino lo contrario, ¿verdad? Nos hacía enojar el marido y empezábamos a molestar a la criatura también. ¿Y para qué me embaracé? ¿Para qué me embaracé si tengo problemas con mi marido? Muchas mujeres dijeron esto. Yo lloraba tener tanto a una criatura, yo era estéril. Y cuando yo seguí embarazada, no fue la cosa más hermosa que yo pude tener, porque tuve muchos ataques con mi esposo. Sentía mucho agrado y estaba muy contenta con Dios por haberme embarazado, pero tuve ataques por medio del papá de mi hijo. Y esos ataques no fueron nada agradable. Entonces puedes imaginarte cómo mi criatura nació tan atacada por la mamá de su papá, por su papá, por su tía, parientes de parte del padre. Y eso nadie lo sabe hasta que no venimos a los pies de Cristo, que una persona cuando es atacada en el vientre es afectado desde el vientre de la madre. Por eso es que es bien necesario que ahora nosotros quebrantemos todas las maldiciones. Ahora yo bendigo a mi hijo continuamente y he quebrantado toda palabra que se le lanzó sobre de él, porque sí me recuerdo las palabras que le lanzaban a mi criatura, y aún palabras que yo misma le lancé a mis hermanos porque estaba llena de amargura. Entonces yo no sé si te estoy mandando a que pienses, o sea, en algún momento alguien te maldijo, en algún momento alguien te lastimó, te hirió, o te puedo estar, o sea, ahorita trayendo a memoria si alguna vez tú maldeciste a tus hijos. Tienes que cancelar todo esto, porque todas las iniquidades, los pecados y las rebeliones recayeron sobre nuestros hijos. Y cuando esto recae sobre nuestros hijos, la palabra de Dios dice que ellos van a ser afectados por causa del pecado de nosotros. Dios quiere que tú y yo ayunemos por nuestros hijos, por los maridos, que ayunemos cuando hay un problema fuerte, para que el Señor empiece a revelar en nuestras vidas qué yugo hay todavía dentro de nosotros. ¿Sabes que el pueblo de Dios no quiere ayunar? El pueblo de Dios no quiere orar. El pueblo de Dios no se quiere meter a solas con el Señor a buscar su rostro. Es tan difícil para el ser humano.
para los cristianos buscar el rostro de Dios, porque siempre el enemigo está interrumpiendo a aquellos que quieren buscar el rostro de Dios. Es tan necesario que busques el rostro de Dios y vayas a su presencia y le preguntes dónde está ese yugo, dónde está eso que me está afectando en mi vida, en qué parte de mi vida está ese yugo, en qué parte de mi vida, en qué etapa de mi vida yo fui afectada por ese yugo. Pueden ser yugos de rechazo, de falta de amor, yugos de odio, de rencor, de resentimiento, yugos de desesperación, de angustia, de depresión, yugos de locura, yugos de lujuria, lascivia, yugos de pornografía. Hay muchos pastores, muchos ministros y siervos de Dios que todavía siguen batallando con yugos y no quieren dejarlos ir. Yugos de amargura, de iras, de pleitos, de contiendas. Esos yugos pueden evitar que nosotros tengamos una relación con nuestro Dios. Es bien necesario que tú reconozcas que hay cosas y hay áreas que tienes que entregárselas al Señor. Si tú te quedas con todo aquello que te está afectando y ya te diste cuenta, lo único que va a pasar es que eso se va a hacer más fuerte cada día dentro de ti. Y va a llegar un momento en que tú le vas a transmitir a esas personas que están a tu alrededor lo mismo que hay dentro de ti. Como puedes darle a la persona de lo bueno, le puedes dar de lo malo, porque nosotros transmitimos lo que hay dentro de nosotros. La hermana decía que yo le había transmitido fuerza, le había transmitido energía, porque cuando tú hablas estás transmitiendo lo que hay dentro de ti, ya sea lo bueno o ya sea lo malo, ¿verdad? Qué bueno que sea de lo bueno que podamos transmitir a cada persona. Pero si te das cuenta que una persona está dañada, lastimada, y tú estás bien, si la persona está dañada y lastimada y te habla con esa lastimadura, te afecta, quieras o no. ¿Por qué? Porque la persona está tan dañada, y aunque la trates de ayudar muchas veces, la persona quiere seguir viviendo con ese daño. Y son yugos que se le quedaron adentro, yugos de falta de amor, yugos de rechazo. Y ahí tenemos que comprender que las personas, cuando están en esa actitud, es porque necesitan ayuda. Pero sabes que hay personas que no quieren ayuda, son tercas y necias y quieren seguir viviendo con ese yugo, afectando a los que están a tu alrededor. Por eso es que hay muchos matrimonios destruidos. Hay muchos jóvenes hijos de las personas que están llenas de rechazo y llenas de falta de amor. Los hijos prefieren mejor alejarse de los padres y buscan allá afuera lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque los padres están transmitiendo la falta de amor y el rechazo que hay en ellos. Entonces prefieren mejor irse a buscar lo que andan buscando allá afuera y se topan con cosas peores. Pero los padres muchas veces no quieren reconocer que hay tanta necesidad de que el Señor limpie y purifique nuestra vida. Mateos 11:28, se los vuelvo a leer. Dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor nos dice continuamente: estás cansado, estás cargado, tienes problemas, tienes necesidades, ven a mí que yo te voy a hacer descansar. Tienes problemas con tu hermano, con tu hermana, tienes problemas con una enfermedad, ven a mí que yo te haré descansar. Tienes problemas con tu economía, ven a mí que yo te entregaré lo que necesitas. Hay algo que Dios no te pueda dar, todo te lo puede dar. Hay algo que Dios no te pueda poner en tus manos,
todo te lo puede poner en tus manos. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible. ¿Sabes cuándo es que Dios no puede hacer las cosas? Cuando tú no le permites a Él, o cuando tú no has creído que Él te puede dar lo que tú necesitas. ¿Sabes cuándo Él no te puede cambiar tu carácter y no puedes sacar esos yugos? Cuando tú decides seguir viviendo de esa manera. Pero Él quiere cambiarte. Él quiere hacerte totalmente diferente. Quiere darte la paz, quiere enseñarte todo lo bueno que tiene para ti, para mí. Pero tienes que querer. Hay gente que dice: no, yo no tengo problemas, yo no tengo espíritus, yo no tengo yugos, todo está bien, solo porque se sabe la Biblia completa. Pero eso no quiere decir que esté bien la persona. Porque si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentiroso haríamos al Señor. Todos cometemos errores, todos los días podemos cometer un pecado. Y tenemos que saber que ese pecado lo cometimos voluntariamente. Porque podemos evitar ese pecado, mis hermanos. Y no podemos echarle la culpa al enemigo. Porque el enemigo solamente viene y nos prueba. Y si tú caes en la prueba y en la tentación, es voluntariamente. Él no te está obligando a que caigas. Todo lo que hicimos en el pasado lo tenemos que confesar. No podemos ignorar, ni podemos decir: Dios, tú ya me perdonaste todos mis pecados. Hay que especificar cada pecado cometido, mis hermanos. Por eso es que el diablo viene y nos lastima, viene y se mete adentro de nosotros para hacernos daño. Pecado pequeño, pecado grande, no importa de qué tamaño sea tu pecado. Tienes que limpiar tu mente, tienes que limpiar tu corazón, tienes que limpiar tu cuerpo, tienes que apartarte de todos los contactos que te están provocando, o sea, que te contaminan. Tienes que alejarte a veces aún de tus familiares, porque no puedes estarte contaminando. Tienes que amarlos, pero te tienes que apartar si ellos no quieren nada con tu Dios. Porque todo lo que entra por tus oídos, por tus ojos, y todo lo que hablan se te puede meter. Tenemos que guardarnos y cuidarnos para que cuando el Señor venga por nosotros estemos ya preparados. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor nos prepare aquí en la tierra para que Él, cuando Él venga por nosotros, ya nosotros podamos ser arrebatados, ir a la presencia de Él? Yo no sé cuántos yugos tú tengas, yo no sé en qué estés batallando, yo no sé qué está pasando en tu vida, pero el Espíritu de Dios sí sabe. Tienes que quebrantar todas las maldiciones. Tienes que quebrantar maldiciones que tus padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y hasta 10,000 generaciones cometieron errores, cometieron pecado, iniquidad y rebelión. Y quiero que repitas conmigo en esos momentos. Hoy quiero en esos momentos destruir. Y hoy quiero anular. Yo quiero cancelar las maldiciones, todas las cargas, todos los yugos. En el nombre de Jesús, anulo, cancelo y me opongo con todas mis fuerzas a toda la alianza que combino contra los hechos por las familias y los hechos de mí mismo. Anulo el poder, las maldiciones que vienen atrás de mí, con el contacto con los hechiceros, con los brujos, con los santeros, con los pactos de sangre. Anulo todas las alianzas y rompo las consecuencias que producen la desobediencia, los pecados, los engaños, las mentiras, las iniquidades, las injusticias, por cuanto he sido perdonado y lavado con la sangre de Jesús. He sido
redimida, soy libre por el poder de la bendita sangre del Cordero de Dios. Y todo yugo, y todo pecado, y toda iniquidad, y toda rebelión que vino a ser vida dentro de mí, yo no lo acepto, yo no lo quiero, lo echo fuera. Se rompen las maldiciones, se rompen las herencias. Ahora mismo, espíritus inmundos que estaban dentro de mí, hoy mismo se llevan sus raíces, se llevan sus asideros, y les ordeno: suelta mis vidas, suelta mi vida, suelta mis finanzas, suelta mis finanzas, suelta mis beneficios, suelta mis regalías, suéltalas, suéltalas. Yo reclamo todo lo que es mío, yo reclamo todo lo que me pertenece, yo reclamo la sangre de Cristo en mis venas. Ahora mismo mi sangre es redimida, es sanada, es liberada por la sangre del Cordero de Dios. Y toda iniquidad, y todo pecado, y toda rebelión que había venido como herencia a mi vida, a mi sangre, a mi cuerpo, a mis órganos, a mi mente, a mis pensamientos, a mis sentimientos, en estos momentos anulo y cancelo en el nombre de Jesús. Pido perdón, padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos y hasta 10,000 generaciones. Y en estos momentos todo yugo que hay adentro de mí que no se haya manifestado, ordeno que te manifiestes y salgas fuera de mí. Yo no te quiero, yo no te acepto. Quebranto toda maldición, quebranto toda herencia que me dejaron mis antepasados de tercera, cuarta y quinta generación. Y ahora mismo se van de mí, se van de mí, se van de mí. Suelta a mis hijos, suelta a mis familiares, suelta mi vida, suelta mi casa, suelta mi carro, suelta mis finanzas, suelta mi salud. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y por el poder de la bendita sangre, en estos momentos me van a soltar, me van a soltar. Ahora mismo